Hermanos. Pues el domingo pasado comenzamos una nueva serie. La serie es titulada La Teología Propia y vimos que esta rama de la teología habla acerca de la persona, del ser, de el nombre o los nombres de Dios, ¿verdad? Vamos a mirar diferentes atributos y perfecciones de Dios para conocerlo mejor, para amarlo mejor, ¿verdad? La intención entonces de esta serie no es acumular datos, ¿verdad? No es acumular inteligencia, conocimiento nada más para lucirse o para... O sea, el fin de esto es que tengamos un conocimiento vivencial para poder tener una relación con Dios, para poder amarlo más, conocerlo más y así que nuestras vidas sean alimentadas por este conocimiento, ¿verdad? Bíblico y experiencial, vivencial, ¿verdad? Siempre guiados, como dijimos la semana pasada, por la palabra de Dios, la cual es nuestra máxima autoridad, siempre debe ser la máxima autoridad de nuestras vidas, ¿verdad? La base de esta serie es Jeremías, como miramos, donde el Señor le dice a Jeremías y a todos nosotros hoy en día que no debemos de confiar o alabarnos en nuestra sabiduría, ni en nuestra valentía, ni en nuestra riqueza, ¿verdad? Él dice que si en algo debemos de alabarnos y si en algo debemos estar contentos y felices es en conocerle a Él y entenderle a Él, ¿verdad? A Dios. Y entonces este es el tema que dijimos que era el tema más importante de todos, porque no hay un personaje en todo el universo y fuera de él más importante que Dios. Por lo tanto, el tópico más importante es Dios, ¿verdad? Y esto es la concentración de este tema, de esta serie. Hablamos de Mateo 22, 29, donde Jesús les dice a los sacerdotes, a los saduceos, a aquellos líderes religiosos que estaban errando, ¿verdad? Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces es de suma importancia conocer las escrituras, el conocimiento bíblico, el conocimiento de la historia bíblica, ¿verdad? ¿Y qué es lo que simboliza todas estas cosas? Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y qué es lo que apuntan, cuál es la intención de Dios en su plan salvífico, en su plan eterno, en su plan soberano. Todas estas cosas son importantes, ¿verdad? Dijimos que no había personaje en todo el universo y fuera de él que sea como Dios, ¿verdad? El nombre de Miguel, ¿recuerdan? Quiere decir quién como Dios, ¿verdad? Y concluimos que si los ángeles que viven con él siempre, desde que fueron creados, e inclusive el arcángel Miguel, que sería a lo mejor el ángel más poderoso de todos, pues su nombre dice, ¿quién como él? O sea, no puedo encontrar, dice Miguel, nadie que se parezca a Dios. O sea, dijimos que Dios estaba separado, ¿verdad? Que Él es santo. Y dijimos que la palabra santo, la santidad de Dios no solamente tiene que ver con el carácter moral de Dios, sino el hecho de que Dios está tan separado de todo lo demás, de todo ser, que Él es santo, ¿verdad? Él es otro en otra categoría. ¿Ok? Dijimos y hablamos acerca de Spurgeon, cómo él alaba el conocimiento y nos anima a hundirnos, a zambuirnos, ¿verdad?, en el conocimiento de Dios, y que encontremos en ese conocimiento el alivio, el bálsamo para nuestras almas cuando estamos tristes, deprimidos, cuando hay una situación difícil en nuestras vidas, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué es importante indagar en el conocimiento de Dios? Porque nos trae alivio, porque así conocemos más a Dios y nos enamoramos más a Dios y tenemos una relación vivencial con Dios, una relación del diario vivir, una relación verdadera, ¿verdad? ¿Qué es un atributo de Dios? Dijimos que los atributos de Dios son considerados perfecciones, por cuanto Dios, todos sus atributos son perfectos, ¿verdad? Dijimos que Dios nos ha dado la oportunidad de compartir la naturaleza divina y hemos sido creados a la imagen de Él, ¿verdad? Y podemos gozar del amor porque Dios nos ha permitido estas cosas, del gozo, de la compasión, de la misericordia. Y dijimos que todos estos atributos son los atributos comunicables de Dios, ¿verdad? Que nosotros podemos gozarnos en ellos y también experimentar. Hay otros atributos de Dios que son los atributos incomunicables de Dios, que por ejemplo dijimos su omnisciencia, su omnipresencia y su omnipotencia, ¿verdad? Estos atributos de Dios solamente Dios los tiene o solamente Dios es esto, ¿verdad? Es otra cosa que vamos a aprender a lo largo de esta serie. Dios no tiene atributos, sino que Dios es sus atributos, ¿verdad? Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es verdad, Dios es fidelidad. No es que Dios tenga, ¿verdad? Como si tuviera un vaso lleno y tiene la mitad o está lleno. Dios es misericordia, Dios es verdad. Es por eso que Jesús muchas de las veces en los evangelios dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿verdad? Inclusive usó el nombre de Dios, ¿verdad? Cuando se enfrenta a los fariseos y dice, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy, ¿verdad? Entonces es importante reconocer eso. También miramos a varios profetas como Moisés que hace esta pregunta, ¿no? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Miramos también a David en los Salmos que dice, ¿quién como tú? El rey David ni siquiera contesta porque es una pregunta retórica que no existe nadie como él. ¿Quién como tú? ¿Qué Dios como tú? ¿Verdad? También miramos que Job, y aquí es donde entra el conocimiento vivencial del que estábamos hablando la semana pasada, que Job conocía a Dios, ¿verdad? A cierto nivel. Y él hacía sacrificios por él mismo, por sus pecados y por los pecados de sus hijos. Entonces conocía a Dios. Pero no fue hasta que Dios le permitió en su grande misericordia que él sufriera varios percances. No es hasta que en la maravillosa bondad de Dios le permitió a Job perder a sus 10 hijos, que le quitaran todos sus bienes. En la gran misericordia de Dios también el cuerpo de Job experimentó enfermedad. ¿Por qué lo digo así? Suena raro, pero recuerden que la intención cariñosa, en la voluntad preciosa, eterna y perfecta de Dios, es siempre el bien. Dios ha creado un plan, el cual, como dice Romanos, todas las cosas cooperan juntas para el bien de los que aman a Dios. Entonces, todo lo que te pasa en la vida, sea bueno o sea malo, entre comillas, es para tu bien, ¿verdad? Si eres un escogido de Dios y amas a Dios. Como en el caso de Job, ¿no? Entonces, él dice, cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay una comprensión más plena, más entera en Job,
cuando él ha sufrido todas estas experiencias, ¿verdad? Bueno, este es un resumen pequeño de lo que miramos la clase pasada. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, alguna aportación de lo que hemos visto acerca de la teología propia, el conocimiento y el entendimiento del carácter de la persona, del nombre, del ser, de la naturaleza de Dios. No sé si hay alguna aportación o pregunta. ¿Todo bien? Así es. Es una pregunta de que le abrió los ojos al entendimiento, no que lo haya visto físicamente. Sí, le abrió los ojos al entendimiento. Es eso, ¿eh? Los ojos de la fe. Ok. Sí. Así se le pregunta los dos. Sí. Eso es lo que se refiere. O sea, que antes él dice, pues de oídas te había conocido. Antes cuando, pues sí, tenía conocimiento de él, ¿verdad? Sabía quién era Dios, por lo tanto, pues sacrificaba para aplacar la ira de Dios por cuanto él había pecado y sus hijos también eran pecadores. Pero él cuando empieza a tener todos estos sufrimientos, entonces empieza a comprender muchas cosas. Y es cuando Dios, por medio de esas experiencias, le abre los ojos, ¿verdad? Le abre el entendimiento. Y es lo que yo comentaba la vez pasada. Nosotros podemos leer acerca de la traición de Judas, pero si realmente nunca hemos sido traicionados, pues vamos a comprender intelectualmente qué es una traición. O sí, pues es cuando una persona, ¿verdad?, te traiciona, te engaña, te miente y pues así. Intelectualmente lo sabemos, pero lo has experimentado. Es otra cosa, ¿verdad? Ya es un conocimiento más profundo, más vivencial, no solamente intelectual, sino ya de las emociones, de los sentimientos, ya sabes lo que se siente, ¿verdad? Entonces, así también por medio del sufrimiento, Job pudo comprender muchas otras cosas que no había comprendido de Dios por medio del sufrimiento y experiencias. Y no solamente tienen que ser experiencias angustiosas, sino puede ser experiencias gratas, ¿verdad? Felices, el amor de tu pareja, tu esposa, esposo, de tus hijos, ¿verdad? Experimentamos el amor y así es como conocemos más del amor de Dios. Sí. Entonces, en la pregunta que nos quedamos es esta: ¿qué otro efecto tiene sobre el hombre el conocimiento de Dios? ¿Verdad? En esta última sección de esta clase vamos a mirar 4 manifestaciones que se muestran en el hombre que conoce a Dios. ¿Okay? 4 manifestaciones. Número 1. Quienes conocen a Dios despliegan, exhiben, muestran una gran energía para Dios. Quienes conocen a Dios despliegan gran energía para Dios. En Daniel capítulo 11, versículo 32, dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Cuando Dios es desafiado, deshonrado, los que conocen a Dios, los que aman a Dios, no pueden descansar. Sienten que tienen que hacer algo. La deshonra que se está haciendo al nombre de Dios los impulsa a la acción. Porque conocen a Dios, porque tienen una relación con Dios, porque están enamorados de Dios. Y cuando Dios es vituperado, el Hijo de Dios sale, se activa, se acciona. Se puede ver como un celo, el celo santo, el celo, ¿verdad? Que
se vio en Jesús. ¿Recuerdan cuando Él purificó el templo? Él al entrar al templo, al mirar a todos los que estaban vendiendo animales, becerros, no sé, bueyes, palomas, miró todo el desorden, toda aquella, como Él le nombró, cueva de ladrones, a los cambistas, las monedas. Él entró un celo por el nombre de su Padre, ¿verdad? Entonces, el amor que Él tenía, el conocimiento, no solamente intelectual, el conocimiento vivencial de tener una relación con su Padre, eso activó un celo en Él, ¿verdad? Cuando miró todo eso. Y recuerdo que nuestro hermano Alonso, no sé si ustedes lo recuerdan, él habló de esto. Y él nos enseñó que en ese día el Señor sacó a todos del templo. O sea, un hombre pudo con la multitud que estaba allí. Nomás al ver la energía, al ver el rostro enfocado, el celo de Jehová que estaba en Jesús, agarra un látigo y empieza a tirar todas las mesas, y porque le entra un celo de Jehová, ¿verdad? Y saca a todos del templo, incluyendo los animales. ¿Sí, Alonso? Así es. Entonces, a eso me refiero. Mande. Juan Calvino decía, una frase de Juan Calvino, decía, un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y permanezco en silencio. Amén. Entonces ahí la tenemos, ¿no? Es un ejemplo claro de lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. Cuando uno ama a Dios, pues, y es atacado a Dios, pues uno sale. No que Dios necesite defensa, ¿verdad? Porque Dios puede con todo, pero es algo natural en el Hijo de Dios por el amor que tiene a su Padre. Esto también es lo que vemos exactamente en el libro de Daniel, cuando vemos a Daniel y a sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. En Daniel capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Por qué lo propuso? Una vez más, por el conocimiento que él tiene de Dios y por la relación que él tiene con Dios. Él propuso en su corazón no contaminarse, dice, con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Daniel y sus amigos lucían mejor y más robustos que los otros muchachos que comieron de la comida del rey, ¿verdad? Al pasar el tiempo. También en Daniel 6, cuando el rey Darío suspendió por un mes la práctica de la oración bajo pena de muerte, Daniel no se limitó a seguir orando 3 veces por día, sino que lo hacía frente a una ventana abierta donde todos podían ver lo que estaba haciendo. Una vez más, esta relación, este conocimiento, impulsa a Daniel a obedecer a Dios. Primero y antes que al decreto del rey humano, del rey Darío. Una vez más en Daniel capítulo 9, vemos que cuando Daniel supo por los libros de Jeremías que la cautividad de Israel estaba por cumplirse, se dedicó a buscar el rostro de Dios. En Daniel 9:3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego. Permítame, se me cayó el... Entonces dice que el Daniel buscó al Señor, ¿no? Él, en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Daniel 9:3. Daniel oró por la restauración de Jerusalén con una
gran vehemencia, pasión y agonía de espíritu. Si en nosotros no se manifiesta este tipo de energía, esta gran energía para la oración, si no sentimos un vivo celo por Jehová, por las cosas de Dios, por la justicia de Dios, por la verdad de Dios, tenemos entonces una prueba segura de que todavía conocemos muy poco a nuestro Dios. Número 2, entonces, el propósito, el efecto que tiene el conocimiento de Dios es que te da energía, que te da un celo por actuar, por orar, por defender la justicia, defender la verdad, por apasionadamente y con un espíritu ferviente buscar la presencia de Dios en su escritura y en oración. Número 2, quienes conocen a Dios piensan grandes cosas de Dios. Porque si tú conoces a este Dios que es inmenso, indescriptible, incontenible, entonces vas a tener grandes pensamientos de este Dios. El libro de Daniel ofrece un dramático recordatorio de que el Dios de Israel es Rey de reyes y Señor de señores. Quienes conocen a Dios saben, confían y viven su vida sabiendo que el cielo gobierna. El cielo gobierna, hermanos. Esto lo puede encontrar en Daniel 4:26, que la mano de Dios está en la historia, en todo momento, y que además no es más que su historia, el desarrollo de su plan eterno, y que el reino que ha de triunfar en última instancia es el de Dios. Hemos hablado de esto. Cuando Dios le da a Adán el poder o cierta capacidad de gobernar sobre esta tierra y le da la capacidad de gobernar sobre los animales, le da la autoridad sobre este mundo, Satanás viene, lo engaña, lo hace pecar y pierde toda esa autoridad. El hecho, ya lo hemos enseñado el hecho de que Adán haya perdido el reinado de este mundo no quiere decir que Dios ha dejado de ser rey, ¿verdad? Quien dejó de ser rey o el encargado de este mundo, ¿quién fue? Adán. Por lo tanto, y no es como que si esto tomó a Dios por sorpresa, obviamente, sino que Él lo dispuso de esta manera para que en el segundo Adán, no en el primero, viniera a gobernar toda la tierra, y no solamente toda la tierra, sino todo el universo por medio de un hombre. Dios siempre gobierna, hermanos. Dios siempre tiene la última palabra de todo. Pero Él dispuso que un hombre gobernara todo. Y obviamente cuando le dijo esas palabras a Daniel en Génesis, obviamente no estaba refiriéndose, cuando le dijo a Adán estas cosas, obviamente no se estaba refiriendo a Adán. Él sabía que iba a pecar. Él sabía que iba a caer. Él se está refiriendo a Adán, a su hijo, al segundo Adán. Él es el que va a gobernar por siempre, sempiternamente, como lo vemos en Daniel, capítulo 9. ¿Verdad? Él es el que tiene el reinado. Ahora, por necesidad, no de Dios. ¿Dios perdió el reinado? No. Entonces, ¿tiene necesidad Dios de derrocar a alguien? No. Dios nunca ha perdido su reinado. Quien perdió su reinado es Adán, el hombre. Vamos a decir su virreinato.
Entonces, por necesidad del hombre, para ayudar al hombre, Dios se encarna para otra vez restablecer, restituir al hombre, para que su plan eterno se lleve a cabo. De que un hombre es el que va a gobernar todo, ¿verdad? Y ese hombre es Cristo, no Adán. ¿Ok? Entonces, los que conocen a Dios saben, tienen la convicción y la certeza y viven sus vidas sabiendo que Dios es el que gobierna el cielo y la tierra, inclusive con la humanidad caída, inclusive con Satanás, como dice la palabra de Dios, que es el príncipe de la potestad de este aire, de este tiempo. Sí, él tiene esa potestad porque se la quitó ¿a quién? ¿A Dios o al hombre? Al hombre, ¿verdad? Y aunque él tenga esta cierta potestad sobre este minúsculo puntito que se llama Tierra, a comparación de todo el universo y fuera de él, a pesar de eso, Dios gobierna inclusive desde el cielo a Satanás, a los demonios, a los presidentes, a todos, inclusive en su pecado, porque Él es soberano. Okay. El Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, Daniel 5:21. Dios sabe y conoce anticipadamente todas las cosas, y su conocimiento de la realidad es perfecto, por cuanto Él canaliza todas las cosas según el puro afecto de su voluntad. Por lo tanto, Él tendrá la última palabra, tanto en lo que se refiere a la historia del mundo, como el destino de cada hombre. Su reino y su justicia han de triunfar finalmente, porque ni hombres ni ángeles podrán impedir el cumplimiento de sus planes. Estos eran los pensamientos acerca de Dios que llenaban la mente de Daniel, como lo testifican sus oraciones. Escuche una oración de Daniel, en Daniel capítulo 2, versículos 20 al 22. Dice: y Daniel habló y dijo, sea bendito. Ahí encontramos una característica del Dios de Daniel. Fíjense lo que Daniel pensaba de su Dios. Es Daniel capítulo 2, versículos del 20 al 22. Y Daniel habló y dijo, sea bendito. ¿Qué quiere decir bendito? Se podría relacionar con la santidad de Dios, la bondad de Dios, que Dios es bueno, que Dios es honrado, ¿verdad? Sea bendito el nombre de Dios. El nombre de Dios, hermanos, a través de la palabra de Dios vamos a mirar muchos y diversos nombres que se le dan a Dios y que Él mismo dice que es esos nombres. Pero hay un nombre que es sobre todo nombre, bueno, el de Jesús, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento se le da a Moisés un nombre, el nombre de Dios, el cual le dijo, yo soy. Este es el nombre de Dios. Es tan puro, tan santo, que los judíos ni siquiera lo podían pronunciar, ¿verdad? En vez de decir, por ejemplo, el reino de Dios, para no decir Dios, decían el reino de los cielos. O sea, eran bien estrictamente, decían esas cosas. Hoy en día, en vez de decir el nombre impronunciable de Moisés, que le dio a Moisés, nada más dicen el nombre, Hashem, dicen, refiriéndose a ese nombre y refiriéndose al Dios que habló con Moisés. Hashem, el nombre. Dice, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos.
Entonces aquí estamos hablando de la eternidad de Dios. En esta serie vamos a hablar acerca de que este es un atributo de Dios, que Él vive en la eternidad, de que Él es la eternidad, ¿verdad? Y vamos a aprender que Él es atemporal, que Dios vive fuera del tiempo. Y también es omnitemporal, que Dios vive en todo tiempo. Él está en el pasado, en el presente, en el futuro y fuera del tiempo. Para Dios no hay ayer, para Dios no hay mañana. Dios mira toda la historia, toda la cronología del tiempo en un instante eterno, ¿verdad? Eso lo vamos a ver cuando hablemos de la eternidad de Dios. Pero yo nomás estoy dándoles unas probaditas de lo que vamos a ver en esta serie, ¿verdad? Y todo esto está en la mente de Daniel. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder, la omnipotencia, porque suyo es la sabiduría, la omnisciencia de Dios. Él muda los tiempos, Él los cambia los tiempos y las edades. Eso lo podemos ver rápidamente, ¿no? Con el nacimiento de Jesús. Antes de los tiempos, hermanos, eran calculados basándose en algún rey, alguna persona importante. Por ejemplo, el rey Darío, decían, en el segundo año del reinado del rey Darío, y así es como se guiaban sus calendarios. Pero cuando vino el Rey de Reyes, ahora nosotros decimos, está antes de Cristo, después de Cristo, ¿verdad? Estamos en el año 2025 de nuestro Señor. Él es el Rey. Y ahora medimos los tiempos basados en Él. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Hablando de la soberanía y el dominio de Dios sobre los reyes de esta tierra, sobre los presidentes de esta tierra. No vaya a pensar usted, hermano, no se vaya a equivocar y pensar que los presidentes, los líderes de los pueblos, de los países están allí por el azar o porque por mala suerte o buena suerte o por X razón. La Biblia dice, hermanos, que Él es el que los quita y Él es el que también los pone allí. ¿Ok? Él da, dice el versículo 21, da la sabiduría. Él da, hermanos. Eso habla de la esplendidez de Dios, de que Dios es bueno, Dios es espléndido y Él da y nos comparte de todos sus atributos, de todas las cosas que Dios ha hecho, de toda su bondad, de su misericordia, de su gracia, de todos los bienes. De Él es el mundo y su plenitud. Y de lo que tenemos, Él nos lo ha dado. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Juan el Bautista dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Dios es espléndido. Él da, dice, la sabiduría a los sabios y la ciencia, es decir, el conocimiento a los entendidos. Él revela, Él manifiesta, Él descubre lo que estaba escondido, lo que no estaba a plena luz. Él lo descubre, Él lo manifiesta, lo revela, lo profundo y lo escondido. Conoce, hablando de la ciencia, el conocimiento, el entendimiento de Dios. Él conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Para Él no hay diferencia, hermano. No es como que en la oscuridad Dios no puede ver. Dios puede ver todo, hermanos. En la oscuridad y en la luz. ¿Verdad? Porque en veces pensamos, es que Dios está aquí, por ejemplo, aquí en la iglesia. Pero Dios no puede estar en un burdel. Hermanos, cuando hablamos, vamos a hablar de la omnipresencia de Dios.
Dios, hermanos, está en todo lugar. Ya sea aquí en la iglesia, ya sea en un burdel, ya sea en todas partes, hermano. Es la omnipresencia de Dios. Sí, hermano. Pero una pregunta, entonces, yo he leído que Dios, no, la santidad de Dios no puede lidiar, o sea, no puede estar donde está el pecado. Sí. Entonces, ahí tengo, pero también se ve de la omnipresencia, ¿verdad? Sí. Entonces tengo esa confusión. Sí, es que la manifestación de Dios se da en diferentes maneras, ¿verdad? Dios, Él va a estar, por ejemplo, la gente piensa que Dios no va a estar en el infierno, pero Dios está en el infierno. ¿Por qué? ¿O de qué forma? ¿O cómo es que se manifiesta Dios en el infierno? A diferencia que del cielo. Por ejemplo, Dios está en el cielo y también está en el infierno. Pero ¿de qué forma se manifiesta Dios? Si Dios está en el cielo, también está en el infierno. Dios manifiesta su bondad, su hermosura, su esplendidez, su misericordia, su bondad, su gracia, ¿verdad? A todos sus hijos. Pero acá está también Dios. ¿Y cómo se manifiesta Dios allí? Con juicio, con su ira, con su santidad, o sea, en contra de la maldad. Se está manifestando. De hecho, Él es el que sostiene el infierno. Si Dios no sostuviera algo, no puede ser. Esa lumbre que está allí, Dios la está sosteniendo. Entonces, presencia y manifestación son cosas diferentes. Sí. La presencia de Dios está en todo lugar. Todo lugar. Es la omnipresencia de Dios. Pero la manifestación de Dios es diferente, por ejemplo, en el cielo o en el infierno, en la iglesia o en un burdel, ¿verdad? No es que se esté gozando ahí Dios, no. Mande, hermano. Con respecto a lo que dice, hermana, imagínense el mundo está lleno de pecado, todos somos pecadores. Incluso, solo por la gracia de Dios nosotros no somos llamados pecadores, pero aún así pecamos. Entonces, imagínense que Dios nos diera la espalda a todos porque somos pecadores. Pues no, como que no. Es así como incoherente, ¿no? Él en su omnipotencia, en que es Dios, Él puede estar incluso en lo peor del pecado sin que eso a Él le afecte. Le afecta en el amor porque es un Dios amoroso y justo, pero como lo acaba de decir el hermano Víctor, Él aplica ya sea juicio, aplica ya sea bondad, en fin, cualquiera de sus atributos. No sé, eso es lo que quería decir. Sí, entonces podemos ver esto, por ejemplo, en la vida de Jesús. Los fariseos se maravillaban cuando, por ejemplo, aquella mujer que fue a lavarle los pies, ¿verdad? Una mujer no era muy respetable lo que ella hacía, ¿verdad? Entonces ellos acá en su mente dicen, si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer lo está tocando. ¿Por qué dijeron eso? Porque ellos sabían que si este tipo de mujeres tocaba a una persona, lo contaminaría ceremonialmente, ¿verdad? Pero lo que está diciendo el hermano, a Jesús nadie lo puede contaminar, ¿no? Él pudo tocar muertos, él pudo tocar a un leproso, él pudo tocar a esta mujer que tenía la cuestión de su sangre, que estaba fluyendo sangre de ella. Podía tocar inclusive a una mujer que se dedicaba a la prostitución, y él no tenía malos deseos, ¿me entiende? A él no lo podía contaminar nadie, porque la palabra, Jesús dice, el enemigo no tiene nada en mí. O sea, nosotros tenemos dentro de nosotros maldad, ¿verdad? En nuestro corazón. Entonces, haga de cuenta que viene Satanás y con su caña de pescar, vamos a decir, nos pone una carnada en el corazón, y él sabe que tarde que temprano va a pescar, porque hay algo malo en nosotros que desea esa carnada, la desea. Y en cuanto la pesca, la agarra, él nos puede sacar, él nos puede manejar. Pero cuando él intenta esto con Jesús, no pasa nada. Él lo trató de tentar, pero no lo pudo vencer, ¿verdad?
Entonces, sí, a Dios no lo pueden contaminar nadie. Sí, allá tiene una pregunta. ¿Me escuchan? Ok, Sí. Esa duda que menciona la hermana sobre cómo funciona eso, de que Dios esté en todos lados, pero al mismo tiempo Dios no puede estar donde está el pecado. Por ejemplo, dice la Biblia, muy limpio eres de ojos, Señor, para ver el mal. ¿Cómo funciona eso de la omnipresencia de Dios y cómo uno lo concilia con la santidad de Dios también? Y algo ahí que quizás no sea muy conocido por todos, pero hay como una observación teológica que se da sobre ese aparente dilema, y es que una explicación que se da, y es una explicación a la cual yo me inclino bastante, es que la omnipresencia de Dios no es que todos los atributos de Dios se estén presentes en todo lugar al mismo tiempo, sino que está relacionada con su omnisciencia, y es algo bien curioso, en donde para Dios saber todo, Dios tiene que, en cierto sentido, estar observando todo lo que sucede. Entonces, ese observando todo lo que sucede es al mismo tiempo la presencia de Dios, de la cual describe su omnipresencia. Entonces, pero no todos sus atributos están presentes en todo lugar, todo el tiempo. Por ejemplo, dice la Biblia que si uno ama el mundo, el amor de Dios no está en él. Entonces, ese es un atributo de Dios que no está presente con aquellos que aman el mundo. También, por ejemplo, cuando dice que nuestros pecados hicieron división entre nosotros y Dios, bueno, ¿qué aspectos de Dios ya no están presentes en la persona que ha cometido pecado? Pues aquellos que ahora obtenemos teniendo salvación, que es comunión con Dios, disfrutamos de su amor, disfrutamos de su calidez, disfrutamos de estar en paz con Él. Entonces, la omnipresencia de Dios no quiere decir que todos los atributos de Dios estén en todas las personas en todo momento, sino que la mente de Dios, digamos la cognición de Dios está en todo lugar, en todo momento. Dios sabe todo lo que sucede, Dios habita en todo lo que sucede, pero no con la misma plenitud, digámoslo, de la misma forma en la que Cristo vino al mundo, y dice la Biblia que se despojó. No estaba desplegando todos sus atributos en todos momentos, sino todos hubieran sido calcinados en la presencia de Cristo. Sí. Entonces sí, esto se tiene que explicar como manifestaciones. Dios no manifiesta todos sus atributos en todas las situaciones. Dios siempre tiene o es todo lo que Dios es, ¿verdad? No se puede, vamos a aprender también eso, es un tema, es un atributo de Dios, de hecho, que Él es todo en todo, ¿verdad? El amor de Dios es perfecto, el amor de Dios es bueno, el amor de Dios es santo, el amor de Dios es grande, el amor de Dios es eterno. Entonces, todos los atributos de Dios están en un atributo, y ese atributo está en todos los atributos, ¿verdad? Entonces, esto también lo vamos a ver. Pero sí, es verdad, la manifestación de un atributo de Dios se puede dar en una situación y en otra no, ¿verdad? Pero es porque Dios así lo desea y lo desea manifestar. Pero Dios no se puede partir, ¿verdad? Porque Dios es uno. Okay, eso lo vamos a aprender después. En Daniel 9:4 dice, lloré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, hablando de que Dios es magnánimo, es majestuoso, digno de ser temido. Es decir, Él es glorioso, Él es terrible en santidad, digno de ser temido. Que guardas el pacto, está hablando de la fidelidad de Dios. Y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Ahora, ¿por qué le aman y le obedecen? Porque Dios les amó primero. Eso lo hemos aprendido, ¿verdad? ¿Por qué
vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros, les dice Jesús a sus discípulos. En Daniel 9:7 dice, tuya es, Señor, la justicia. Hablando de su señorío, ¿verdad? Hablando de que Él es el dueño y el amo de todo el universo. ¿Verdad? Esta palabra Señor es lo que significa. La justicia habla de no solamente cuando Dios hace justicia, ¿verdad? Legalmente, hablando en un sentido legal, sino hablando también de su rectitud, ¿verdad? En Daniel 9:9 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Es decir, que Dios es compasivo, es clemente, es comprensivo, tolerante, paciente, ¿verdad? Todos estos atributos tienen que ver con el carácter de Dios y los vamos a ver. Es una serie larga, hermano. La última vez que prediqué esto duramos 2 años predicando de este tema. En Daniel 9:14 dice, justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho. Él es recto, hablando de la justicia, es imparcial, es equitativo, es ecuánime, es honesto, es honrado, es íntegro, Jehová. Es así como pensamos nosotros acerca de Dios. ¿Es este el concepto alto que se expresa en nuestras propias oraciones, en nuestros cánticos, en nuestra alabanza? Por medio de esta prueba podemos también medir lo mucho o lo poco que conocemos de Dios. Punto número 3. Se me está acabando el tiempo. Quienes conocen a Dios manifiestan gran denuedo por Dios, gran coraje por Dios, gran valentía por Dios. Daniel y sus amigos eran hombres que no escondían la cabeza. Los hombres que conocen a Dios y son conocidos por Él tienen un espíritu de valentía, denuedo, decisión y firmeza. No les molesta que otros no piensen como ellos. En Daniel 3, 17 al 18 miramos la valentía de los amigos de Daniel cuando se negaron a adorar la imagen del rey Nabucodonosor. En Daniel 3, 16 al 18 dice, Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta es la firmeza, este es el denuedo, esta es la valentía que demuestra un hijo de Dios que está enamorado de Dios. Los apóstoles dijeron en Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Incluso si esto les costaba la vida, incluso si esto les costaba azotes, cárceles, es necesario obedecer a Dios. En Hechos 20, de 22 al 24, Pablo dijo, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, ¿se manifiesta esta valentía, este denuedo en nuestras vidas para proclamar la palabra de Dios y para caminar en el camino que Dios manda? Esta es una prueba contundente de cuánto conocemos a nuestro Dios. 4. Quienes conocen a Dios manifiestan gran contentamiento en Dios. Están alegres, están en paz con Dios y con sus vidas. No hay paz como la de aquel cuya mente está poseída por la total convicción, hablando de la convicción intelectual, y la certeza, hablando de las emociones,
de los sentimientos, de que ha conocido a Dios, de que Dios lo ha conocido a él y que dicha relación garantiza el favor de Dios durante la vida, a través de la muerte y de ahí en adelante por toda la eternidad. Aquí hablamos de la paz posicional. Nos habló nuestro pastor. Todo aquel que tiene que ver con nuestra convicción, la seguridad en nuestra mente, en nuestro intelecto de nuestra salvación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es una paz posicional, ¿verdad? Una paz que Jesús vino y nos trajo paz. Antes éramos enemigos de Dios y Dios era nuestro enemigo y ahora Él es nuestro amigo. Ahora ya no es nuestro enemigo, ni nosotros somos enemigos de Él. Esta paz es la que habla la paz posicional. Y la otra paz es la paz vivencial, la experiencial. Tiene que ver con las emociones, los sentimientos, la certeza de nuestra salvación. Y eso también lo vimos en una predicación cuando hablamos de Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz, en completa armonía, en completa calma, en completa quietud de espíritu, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Una vez más, el conocimiento de Dios. ¿Y por qué persevera en el conocimiento de Dios? Isaías lo dice, porque en ti ha confiado. ¿Por qué sigo y sigo y sigo leyendo la palabra de Dios y creo la palabra de Dios y los mandamientos de Dios y las promesas de Dios? Porque en ti he confiado. Y recuerde, esa palabra en hebreo no es ni perfecta ni completa. Es shalom, shalom. ¿Recuerdan? Tú guardarás en shalom, shalom a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si Dios está en nuestro equipo, hermanos, ¿quién podrá vencernos? Es lo que dice Romanos 8:31. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El contentamiento intelectual y emocional de Pablo se basaba en el conocimiento de Cristo. Pablo expresó lo siguiente en Filipenses 3, versículos del 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es la importancia del conocimiento de Cristo Jesús, de el amor, de tener una relación con Dios, ¿verdad? No solamente conocimiento intelectual. La medida de nuestro contentamiento es otro elemento mediante el cual podemos juzgar si realmente conocemos a Dios. ¿Estás en paz, hermano? ¿Estás contento con Dios, con tu Dios? Esto demuestra qué concepto tienes tú de tu Dios. Tienes que estar en calma, tienes que estar en quietud, en paz, porque Dios está por ti. Dios está en tu equipo, hermano. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero concluir con esto. El conocer el carácter, la persona, las perfecciones de nuestro Dios, ser conocido por Dios y tener una relación íntima con Dios diariamente nos brinda entonces, número 1, energía para Dios. 2, pensamientos grandes acerca de Dios. 3, un gran denuedo por Dios.
¿verdad? Como lo demostró Pedro. Primero, él se acobardó, ¿recuerda? Cuando estaban ahí en la casa de Anás y negó al Señor 3 veces por miedo a ser tal vez azotado y crucificado como Jesús, ¿verdad? Y lo negó 3 veces con maldiciones. Pero ese mismo Pedro, lleno del Espíritu Santo después de Pentecostés, él se enfrenta al Sanedrín y los enfrenta, ¿verdad? Y les empieza a predicar y a enseñar. Este es el denuedo, la valentía del que hablo. Y número 4 y último, los que conocen a Dios tienen un gran contentamiento en Dios. No solamente posicional, sino también vivencial. No solamente intelectual, sino también emocional. No solamente es una convicción, sino una certeza en Dios. Amén. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Comentario? ¿Alguna aportación? Sí. Vamos a orar entonces. Esta es la serie que tengo para ustedes, hermanos, que primero Dios vamos a continuar, ¿verdad? Es bien interesante, bien importante el conocimiento. Recuerden que está basado en Jeremías. El hecho de que no tenemos que gozarnos en nuestra valentía, nuestra riqueza, nuestra fuerza, sino en el conocerle y entenderle a Él. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te doy gracias por esta palabra que ha sido clara aquí en este lugar, en los corazones de mis hermanos, en mi corazón, Señor. Ayúdanos a que sea una convicción en nuestra vida, una certeza, que todo nuestro ser esté lleno de paz, de tranquilidad, de quietud, de denuedo, de energía, de contentamiento y valentía, y que este fruto emane de estos árboles de justicia que tú has creado, Señor, en nosotros. Gracias, Señor, por todo. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.